España vivió una férrea dictadura de 40 años que, entre otras cosas, trató de aniquilar l'activo movimiento obrero existente durante la Segunda República. Sí que así, muchas fueron las personas que dejaron buena parte de la su vida la lucha en favor de este movimiento, protagonista hoy del documental titulado Una memoria rebelde. Dirigido por Octavio Montserrat, esta película, dividida en 3 capítulos de unos 52 minutos de duración cada uno, recuelle la experiencia de 30 testigos activos e imprescindibles en Asturias del periodo que va entre 1937 y 1977. Octavio, ¿cómo nace la propuesta de grabar Una memoria rebelde? Bueno, está relacionado con el trabajo que impulsa la Fundación Juan Muñiz Zapico y el Archivo de Historia de Fuentes Orales de Prehistoria Social de Asturias de elaborar un estudio, un libro sobre el movimiento obrero en Asturias durante el franquismo, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando se empieza a pensar en ello, propuse que a lo mejor se podía hacer también un documental que complementara, que posibilitara quizá una mayor difusión de lo que ahí planteamos, y esa fue la idea. A partir de ahí nos pusimos a trabajar. Los testimonios ya los tenéis seleccionados, ¿a quién queríais sacar, a quién no, partiendo un poco del trabajo previo de ese libro? Si no hubiera sido por ese trabajo previo de estudio y de documentación existente gracias al archivo de Fuentes Orales, hubiera sido muy difícil, ¿no? Eso nos permitió seleccionar un número de personas que podían aportar información interesante. La verdad es que tengo que decir que prácticamente todos ellos respondieron favorablemente y encantados. Hubo alguien que no, por razones diversas, pero la mayoría de la gente quiso. El problema fue que muchos de ellos, algunos, no estaban ya en condiciones físicas de poder ser entrevistados. Es una pena, pero al final entrevistamos a más de 30 y los grabamos durante más de 30 horas de entrevistas y a partir de ahí hicimos el montaje. Construís un poco el relato histórico para abarcar. Sí, claro, tuvimos que buscar un hilo conductor, ¿no? Y claro, optamos, quizá por nuestra deformación profesional de profesores, optamos por el hilo cronológico, ¿no? Por intentar dar una visión de lo que supuso el movimiento obrero en Asturias en esos años, pues desde que termina la guerra, ¿no? Y se impone Franco en el año 37 hasta el 77, que terminamos ahí porque era el momento en que se legalizan las organizaciones sindicales y de alguna manera pues es el inicio de la democracia, ¿no? Por la densidad de todo el material que tenía, está un poco estructurado en 3 capítulos, ¿no? Para hacer también, más... Sí, porque al principio queríamos hacer solo un capítulo, pero claro, fue imposible, ¿no? Tanta información, tantas entrevistas con aportaciones interesantes, hacía muy difícil reducirlo aquello a un solo capítulo, ¿no? Entonces, fuimos viendo que hacían falta 3 capítulos. Y tratamos de buscar también un hilo que permitiera, de alguna manera simplificar lo que fue aquello, ¿no? Y lo encontramos en el tema de la luz y la oscuridad, ¿no? Que es lo que da título a los capítulos, es un poco esa cuestión, ¿no? Desde un primer momento en que hay una luz en la oscuridad, el franquismo inicialmente es un mundo oscuro, negro, y ahí el movimiento obrero en Asturias, desde el año 57, 58, pues supone la aparición de una llama, de una luz, ¿no? Que es un poco las huelgas de 62, la canción famosa de Hay una lumbre o Hay una luz en Asturias, ¿no? Luego seguimos en los años finales de los 60, primeros 70, que son años difíciles para el movimiento porque hay mucha represión, porque hay ilegalización, porque hay encarcelamiento de muchos dirigentes. Lo titulamos La llama sigue viva, ¿no? Porque a pesar de todo, pues la clase obrera y los militantes fueron capaces de seguir adelante, ¿no? Y la última fase, que es ya la transición del 74 al 77, lo calificamos de claroscuro,
porque efectivamente ese proceso, a pesar de que se consiguen las libertades, se consigue la democracia, se consigue la legalización, no cabe duda que ese proceso supuso también para el movimiento obrero una cierta frustración, ¿no? Una cierta pérdida de protagonismo, frustración por no conseguir todo lo que se pretendía, etcétera, ¿no? Y por eso el título de Claroscuro, ¿no? Supongo que la represión también, en cuenta de desaparecer que se esperaba, cambió de forma, ¿no? Pero también hubo en esos años una represión al movimiento obrero, por lo menos una contención, también intimidación de los movimientos. Sí, de hecho la represión no cesa hasta muy tarde, ¿no? No solo ya es que el régimen de Franco termina con condenas a muerte, con fusilamientos, ¿no? en octubre del 75, sino que incluso en el año 76, con Fraga como ministro del Interior, por ejemplo, pues hay represión, hay obreros asesinados en Vitoria, etcétera, ¿no? Incluso el documental termina con el 1 de mayo del 77, el primer 1 de mayo que se hace en legalidad, pero que no se autoriza una concentración, un mitin de comisiones obreras y de uso en la Plaza de Toros, y la policía carga duramente contra los que allí asisten, ¿no? Y eso que ya estaban legalizados y ya estábamos supuestamente camino de la democracia, ¿no? Entre esos entrevistados, más de una treintena, aparecen personajes pues, que son ya históricos y voces muy conocidas y más que autorizadas por lo que vivieron para dar su testimonio, y otros un poco más desconocidos para intentar abarcar también este periodo. Claro, nosotros lo que queríamos era tener una variedad de posiciones ideológicas también y de militancias, ¿no? Y bueno, hemos contado con gente que proceden del mundo del socialismo, socialistas, gente que procede del movimiento cristiano, de la OAC y de la JOC, y sobre todo, claro, de comunistas, más que nada porque realmente fueron ellos los que llevaron más el peso de la lucha obrera, ¿no? También aprovechamos el poder entrevistar a mujeres, ¿no? Mujeres que... Iba a decir el papel de la mujer. Claro, no solo Anita Sirgo, muchas mujeres que desde ámbitos diversos, sobre todo cristianos o comunistas, pues tuvieron un papel muy relevante, ¿no? En esta lucha. Muchas veces desde el género documental la tendencia es tener un narrador omnipresente y omniconsciente que el que lo cuenta todo, o la tentación normalmente es esa, y en este caso pues optáis porque el relato lo construyan diferentes voces, ¿no? Sí, no, renunciamos a la voz en off. No es porque, claro, hay construcción, evidentemente el montaje construye, ¿no? el discurso del documental, pero no queríamos una voz, ¿no? Que explica todo, que lo dice todo, que parece que es la verdad, ¿no? Entonces optamos por darle la palabra a ellos. A veces tienes que poner alguna pequeña cartela, ¿no? Para aclarar alguna cuestión o situar, ¿no? Pero son ellos los que hablan, ¿no? A partir de lo que ellos nos han contado hemos construido el relato, ¿no? Y son ellos los únicos que hablan a